Saludos. Este es el tiempo del segmento Comida para Águila. Dios te bendice. Dios me bendice. Dale gloria a Dios por este tiempo tan maravilloso. Aleluya. Quiero en este tiempo desarrollar estos minutos en este segmento, desarrollando, viviendo con esperanza eterna. Cuando hablamos eso, cuando decimos las cosas de esa forma, no es aparente ni alegadamente que nosotros somos aquí peregrinos. Y es posible que en muchas ocasiones hemos tenido la grata oportunidad de rectificar el plan de Dios para nosotros en la tierra, pero también el plan de Dios en la eternidad. Y es posible que se haya diluido mucho este mensaje, esta palabra, por muchas razones, y una de ellas es que a veces nos hemos envuelto demasiado en las cosas puramente terrestres, o pudiéramos decir terrenal. Quiere decir que hemos permitido que tantas ocupaciones y tantas situaciones embarguen nuestra mente, embarguen a veces hasta nuestros corazones, y a veces nos envolvemos tanto en los afanes del mundo y de todo lo que se mueve en el mundo, que entonces a veces obviamos parte de lo que es nuestra responsabilidad. Así que en este tiempo, un tiempo tan especial, quiero formalmente leer la palabra en el capítulo 16 del libro de Lucas, su versículo 9. Y la palabra de Dios dice así: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas. Eso está pesado. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en la morada eterna. Wow. Fíjese que efectivamente en muchas ocasiones perdemos de vista la responsabilidad de hacer que el reino de Cristo pueda crecer a través de varios métodos, y uno de ellos es relaciones. Si estamos en una comunidad y no tenemos relaciones con la gente que vive ahí, y fíjese, quiero decirle que reconozco la dificultad que conlleva hacer relaciones en una nación con una mentalidad ya industrializada, aún entre los hermanos y amigos, en una sociedad en la que se hace difícil conocer al vecino o la vecina, en una sociedad que todo el mundo está en sus quehaceres, en sus ocupaciones, en todo lo que cada uno debe hacer, y se ocupa fielmente en eso, de tal manera que se pierde una parte tan importante como es el desarrollo de relaciones. El reino crece a través de relaciones. Si tú y yo no tenemos la capacidad de desarrollar esa tarea tan importante, que es importante para todo,
que es importante para los negocios, que es importante para el ministerio, que es importante de manera personal para cada uno de nosotros, si no hacemos un esfuerzo para desarrollar relaciones, entonces vivimos en un nivel de limitaciones tan grande que siempre vamos a carecer de amigos, vamos a carecer de compañía, vamos a carecer de todo, porque las relaciones lo pueden proveer todo. Ustedes saben que en el segmento pasado quedamos claros y establecimos que Dios es el dueño de todo y por ende Él es gran proveedor, Él es Jehová Jireh, ¿verdad que sí? Pero también hay unas condiciones mía y tuya como mayordomo que Dios nos ha asignado. Si no desarrollamos la tarea asignada en una dirección que pueda producir efectividad, en una dirección que pueda producir resultados, entonces viviremos frustrados. ¿Por qué puede haber un nivel de frustración en nosotros? Aún gente que cree en Dios, aún gente que ora, aún gente que tiene la palabra, aún gente que sabe oír a Dios en su corazón. Entonces, ¿cómo puede surgir que haya frustraciones en personas que saben oír a Dios? Sí, claro que sí. Dios te ha llamado, pero hay una serie de herramientas que tú necesitas desarrollar que te pertenecen a ti y que por ende Dios te llamó para que tú hagas el trabajo. Lógicamente tiene el apoyo de Dios, tiene el respaldo de Dios, pero Dios te llamó a ti para que lo haga. Dios no va a hacer el trabajo por ti. Dios te puede dar la unción, te puede abrir las puertas, te puede dar todo lo que te dé, pero hay algo que te corresponde a ti hacer para que las cosas sean efectivas. Dios puede hacer un milagro y puede hacer 5 milagros y puede hacer 2 milagros, pero no va a ser la vida de milagros en milagros. Algo tienes tú que hacer y yo. Para eso fuimos llamados. Y dice así la palabra en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más, oiga bien, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Oiga bien, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué te está diciendo Dios? Hay una prueba. Y yo no te diría que es una prueba, porque hace poco que había un amigo, un pastor, me estaba diciendo que él necesitaba trabajar, o no era un pastor, era un ministro. Porque yo considero pastor uno que tiene ovejas. Entonces, si no tienes un general sin tropa, y los generales sin tropa ya no funcionan. Puede predicar el evangelio, puede ganar alma, pero está bien, eres un evangelista, eres un misionero, lo que sea. Entonces le decía que él deseaba hacer una tarea. Entonces yo le asigné que me cuide un pastor. Fíjese, un asistente pastor, yo le asigné que me cuide un pastor. Y el cuido que iba a hacer era cada semana llamarlo y cada semana le iba a enviar un mensaje. Óigame bien. Y entonces me dice que tiene el deseo de trabajar. Entonces, bueno, una vez, mi papá me dio un pollito. Oiga bien, me dio un pollito. Y yo casi quería hasta dormir con el pollito. Le daba comida, lo cuidaba.
me dio otro, y cuando una vez ya yo tenía 6 pollitos. ¿Por qué? Bueno, él vio que yo era apasionado y vio que yo me la ingeniaba y le daba comida, le daba maíz, le daba lo que fuera. Y después yo me desarrollé como un gran criador de pollo, de gallina y de todo lo que me ponían como que resultaba. Pues para llegar a una conclusión, el hombre llamó una sola vez al pastor en su asignación, y a los 3 meses yo le pregunto que me dé un informe cómo han ido desarrollándose las actividades, las relaciones, y me dijo, ay, eso a mí se me olvidó. Entonces, con una muestra del tamaño de un botón, basta. Quiere trabajar y no le puede ser fiel a Dios en ese poquito. No hay manera que si llegare a otro nivel o estaría en una oportunidad, va a ser lo mismo que era en eso poco. Y por eso es que dice que el que es fiel en lo muy poco, en lo más será fiel. ¿Por qué? Porque adoptó un estilo de vida. Lo adoptó. ¿Cómo fue el estilo de vida? Era fiel en lo muy poco. Entonces, la actitud de liderazgo, inmediatamente no hay que hacer un test psicológico. Las personas mismas, ellos identifican lo que hay en ellos y lo que ellos pueden hacer. Ahora bien, vamos a entregarles herramientas. ¿Y herramientas para qué? Para que ellos se desarrollen. Pero hay personas que aunque tú le entregues herramientas y más herramientas y más herramientas, siempre van a operar según lo que está en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no esperan que lo enseñen, no esperan que lo formen. Ellos esperan hacer siempre lo que han pensado, lo que han querido. Y es posible que lo que tú quieras sea bueno, pero que no sea efectivo. Y es posible que lo que tú anhelas no es esa la asignación que te han hecho. Entonces tienes que esperar ser equipado, ser instruido, ser entrenado, para que en ese entrenamiento tú definas qué es lo que quieres, para dónde va, cómo va y a qué hora va a llegar. Por eso este segmento tiene un nombre muy peculiar: comida para águila. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué es comida para águila? Claro, porque los oyentes que están en lo que están escuchando y están viendo este segmento, cada día ellos están recibiendo una transformación extraordinaria, porque Dios los está motivando. Dios los está motivando a conectarse. Dios los está motivando a hacer la tarea del reino, sobre todo a trabajar con ellos, con sus necesidades, porque no hay manera de que tú puedas trabajar con otro hasta que no haya trabajado contigo mismo. Y para eso tienes que dejar que alguien haga una intervención en tu vida, en tus necesidades, a través de la palabra, para que comprenda que esto es una tarea que hay que hacerla. Que es una tarea que hay que hacerla. Que si tú no la haces, nadie la va a hacer. Pero en otro lado, Dios va a levantar gente listo y dispuesto a hacerlo. Entonces es una situación de carácter difícil que a veces pasamos. Tenemos buena palabra, tenemos, entre comillas o sí, una buena enseñanza, tenemos un buen tiempo de oración, pero entonces no vemos resultado en el entorno. No vemos resultado. Y como quiera que sea, necesitamos tener resultado para que el reino avance.
Y dice que también, dice que el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, va a ser lo mismo. Y cuando habla así de lo poco, a veces la gente se cree que simplemente estamos hablando de finanzas, que estamos hablando. Claro, eso se aplica en todo, porque es posible que si tú solamente te encuentras con Dios una vez cada 15 días en oración, va a ser difícil desarrollar la tarea. Va a ser difícil si tú no buscas a través de una experiencia de la oración, de intercesión, pero también de trabajo, la transformación del entorno, de tu comunidad, de tus líderes, de tu iglesia, de tu ministerio. Tú necesitas intervenirlos, así como hacen, usted no ve cómo hacen las mujeres y los hombres cuando ya se están poniendo medio viejos. Las mujeres van a un cirujano plástico y usted las ve transformadas, y también los hombres. Entonces, tú necesitas hacerle una cirugía plástica a todos los que están en tu entorno, y vamos a cambiar el término de plástica, porque plástica es plástica. Vamos a buscar una transformación real. Vamos a romper los moldes. ¿Por qué? Porque hemos operado en un molde, y entonces el molde es el mismo. El molde no deja que haya algo diferente, porque el molde es lo mismo, produce lo mismo todos los días, todos los días, todos los días lo mismo. Por eso cuando tú vas a cierta panadería, tú ves los panes todos iguales y tú andas buscando un pan diferente. Pero para tener un pan diferente en esa panadería, tiene que haber un molde diferente. Porque todo lo que tú haces en molde siempre va a salir igual, va a salir igual, va a salir igual. Y entonces no hay desarrollo, no hay nada, porque es el molde. En la vida espiritual, en nuestras relaciones con Dios, tenemos que exponernos. Si no nos exponemos, aunque nos critiquen, aunque salgan murmurándonos, aunque podemos sentir miedo que nos pueden quitar hasta el ministerio. Mire, si usted no se arriesga, usted no va a ver cambio. Si usted no se arriesga, usted no va a ver transformación. Si usted no se arriesga, usted no verá nada diferente. Verá siempre lo mismo, porque te va a ver obligado a hacer lo mismo. Todos los días va a tener que usar el mismo librito y va a tener que cantar la canción Un día a la vez, mi Cristo. Bonita canción, pero va a haber que cantar esa todos los días porque es la única que tiene en el libreto. Bendito sea Dios. Hay que romper los libretos y hacer libretos nuevos. Hay que romperlo, pero aún rompiendo los libretos, cogemos, nos exponemos a que alguna gente se vayan, a que alguna gente se molestan, a que alguna gente dicen, aquí no está Dios, me voy. No, lo que pasa es que tú lo estás incomodando y necesitas incomodar a la gente para que se pueda mover. Y una de las maneras de incomodarlo es entregándole herramientas. Muy bonito la canción, muy linda, pero así hay un ave que se llama el ruiseñor, que canta precioso, pero vuela bajito. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, ¿quién os confía? Oiga bien, ¿quién os confiará?
¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Quién te va a confiar? ¿Quién te va a dar algo? Porque si en las riquezas injustas no fuisteis fiel, oiga, no fuisteis fiel, de ninguna manera, no importa cómo sean, porque lo demás que tenemos son personas que tú no le puedes hacer una asignación. ¿Por qué no le puedes hacer una asignación? Porque se van con la llave y no regresan. Ahora bien, hay que trabajar con la gente en la misma dimensión y en la misma dirección en que Jesús lo hacía constantemente. Caminaba con ellos, se relacionaba con ellos, los enseñaba todos los días y también con frecuencia oraba con ellos. ¿Cuántas veces en la semana tú escoges para orar con tu equipo? ¿Cuántas veces tu equipo, exclusivamente tu equipo? ¿Cuántas veces al mes te reúnes a tomar un café con tu equipo para decirle cuán frustrado tú estás? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Y si hace eso, va a surgir una idea y va a surgir la inspiración de Dios y verá cómo Dios va a comenzar a cambiar porque Él te va a honrar. Él te va a honrar. Wow. Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Cuál es la situación? La situación a veces es que queremos hacer demasiado, pero no tenemos un plan. No tenemos un plan. Necesitamos diseñar un plan. Necesitamos trabajar con el carácter de la gente, porque el problema mayor está en el carácter. Las personas que no han permitido que Jesús transforme su carácter, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con la mujer samaritana, necesitamos que la gente no solamente haga lo que ve, sino que crea que lo que no ve es para que hayan milagros, para que hayan cosas extraordinarias. ¿Por qué no le puede servir a dos señores? ¿Por qué? Porque no puede atenderlos a los dos a la vez. Tiene que definirte. Tiene que definirte si tú estás obstaculizando la obra de Dios. Si tú no puedes, si tú no tienes el tiempo, tiene que pararte, tiene que levantarte y tiene que hacer el tiempo para que la obra de Dios comience a moverse, para que tú no sientas frustraciones, porque cuando han pasado años y te ve en lo mismo siempre, entonces comienza a preocuparte, a pensar que ya tú no tienes llamado, que fue un invento de alguien. No, tú tienes llamado, porque Jesús llamó a los 12, pero no fue suficiente con el llamado. Se reunió con ellos, los capacitó, los instruyó, caminó con ellos, oró con ellos, le enseñaba la palabra, le enseñaba a orar, todo lo hacía él. Y a veces tenemos muchos años en el evangelio, pero no hemos aprendido a orar. Necesitamos que se nos enseñe a orar. La oración es una súplica que establece cosas que no existen, pero en la oración se declaran que existen y en fe son una realidad. No podemos ir donde Dios todo el tiempo, dame. No, tenemos que aprender a darle a Dios honra. Y es lo mismo.
la gente que tenemos en el entorno, debemos aprender a honrar a nuestros pastores, debemos aprender a honrar a nuestros líderes, debemos hacerlo. Esta es una tarea que no es fácil, pero se puede. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Ustedes saben que los fariseos era un grupo político y social, y era una escuela de pensamiento. Pero ellos tenían una peculiaridad. Dice ahí que se burlaban, porque el hecho de la ausencia del amor de Dios en el corazón de nosotros, la ausencia del amor de Dios en nuestros corazones, permite que hagamos cuantas cosas, que a veces nos burlamos hasta de los homeless. La ausencia de amor nos hace gozarnos en la desgracia de otros. Y no puede ser. No. Debemos pedirle a Dios misericordia. Debemos expresarle a Dios amor para con nuestro prójimo. Los que son menos afortunados, los que tienen necesidades, los que no han podido lograr lo que hemos logrado nosotros en particular. Tenemos que orar para que Dios los empodere, para que Dios los levante, pero jamás reírnos ni burlarnos de ellos. Ese es un espíritu que demuestra la ausencia del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces él les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros. Wow. Justificáis a vosotros mismos. Es lo que dice la versión. Justificáis a vosotros mismos. Y le dijo que eran ávaros. Que no hay manera de nosotros hacer una defensa tratando de justificar a alguien, porque esa es una tarea de Dios, de Jesús. Así que te aconsejo que trabaje viviendo con la esperanza eterna. Y dice otra versión de la palabra, aquí lo dice, vamos a ver cómo dice: todos aquellos vivieron por fe y confesaron que eran extranjeros y que eran peregrinos en la tierra, y dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y le preparó una ciudad. Y le preparó. ¿Por qué debo expresar y creer que, aparte de todas las situaciones que pueda tener aquí, tengo una gran esperanza? Tengo una gran esperanza, la esperanza de vida eterna. Y que vivo aquí con la firme creencia de que estoy aquí no por mucho tiempo, sea que Él me levante o sea que Él me lleve, de la manera que sea, pero no voy a estar aquí demasiado tiempo. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor?
Tú estás aquí de pasada. Y entonces, si estás de pasada, te aconsejo que aproveche bien el tiempo. Porque cuando te vayas al otro lado, en ese otro lado, no va a haber la necesidad que hay aquí. No va a haber la necesidad que hay aquí. Aquí hay una necesidad ahora para que actúe, para que trabaje, para que ganes alma, para que cambie el entorno de la vida de mucha gente. Y dice ese versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Yo puedo asumir toda la defensa que pueda de ti, la puedo hacer, pero ¿quién conoce realmente tu corazón? Es Dios. Ese es un órgano engañoso. El único que puede escudriñarlo es Dios, más nadie. No tengo por qué justificarte. Simplemente es tiempo que cada uno asuma su rol, su responsabilidad. Y si tú no sabes cuál es tu responsabilidad y me da la oportunidad, yo te diré cuál es la tuya. Sí, porque a veces no entendemos cuál es nuestro rol. Entonces Dios tiene gente preparado para darte herramientas para que comprenda tu rol, hacia dónde debe ir, hacia dónde debe dirigirte, hacia dónde debe llegar. ¿Por qué la palabra es tan específica? ¿Por qué en esos versículos es como una prueba para ti? Que te puse a cuidar una oveja, una sola. Entonces no pudiste cuidar una. Te di un versículo para que en la semana te lo aprendiera y ni siquiera eso. Entonces ya es una muestra de gravedad. Y es una muestra de gravedad. Y a veces creemos que nos corresponden las cosas por los años, por el tiempo, no por la efectividad, ni por el trabajo que hemos hecho, sino por el tiempo que tenemos. Y a veces nos conformamos con el tiempo. Y el conformarte con el tiempo a veces te hace daño. Te produce un mal efecto. Así que en este tiempo quiero motivarte a que comience a practicar la fidelidad en lo más pequeño, en las asignaciones más sencillas que te han hecho. Comienza a serle fiel a Dios, porque ese es el termómetro que Dios tiene para saber si en lo mucho que tú serás. ¿Qué tú serás en lo mucho? ¿Usted sabe cuántas personas se le dificulta obedecer la palabra? A miles de personas. Miles de personas se le dificulta obedecer la palabra. Déjate llevar y comienza a ver la tarea que tienes por delante, la responsabilidad que tienes. Si es poquita, es mejor, avanza y hazla con excelencia para que te den más y te siguen dando más hasta que va a llegar a lo mucho. Y Dios sabe que cuando llegue a lo mucho vas a ser igual como estaba en lo poco. No vas a cambiar, no te va a transformar la influencia de lo mucho porque ya tú has sido fiel en lo poco. Eso se aplica en toda la vida real. Se aplica en la vida real. ¿Tú sabes cuántas oportunidades tenemos? Miles. Y a veces no alcanzamos a desarrollar ninguna. ¿Por qué? Porque no hemos decidido hacerlo simplemente. Así que en este tiempo tan especial,
Te doy gracias por estar en este pequeño conversatorio que hacemos cada día, denominado Comida para Águila. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y que Él te haga prosperar en todo. Hasta nuestro próximo segmento. Dios te bendiga. Este es tu hermano, el obispo Blas Ramírez. Adiós.